Volveremos a poner el foco dentro de nuestras prioridades en la mejora fiscal. Creemos que en estos momentos Aragón sigue siendo una de las comunidades autónomas donde más impuestos se paga y sobre todo en atender a esos sectores que han sido más perjudicados por la crisis económica, donde no están llegando las ayudas. La vida cotidiana de los aragoneses con unos servicios de calidad y además la recuperación económica, que es el sustento de todo lo demás, va a ser el centro de nuestras iniciativas. Nosotros fuimos muy críticos con las restricciones porque siempre defendimos que se había hecho ya en otras comunidades autónomas. Ha sido compatible el proteger la salud de los aragoneses y al mismo tiempo también cumplir la ley y además también proteger la actividad económica y permitir que los aragoneses, más allá de estar esperando ayudas para poder compensar las pérdidas económicas, pudieran seguir desarrollando su actividad. Creemos que ello hubiera hecho muchísimo más fácil esa recuperación económica, el mantenimiento de muchas empresas y garantizar también muchos puestos de trabajo que se han perdido. Creemos que Aragón sigue estando necesitada de una financiación autonómica que contemple nuestras peculiaridades demográficas, territoriales, porque ello incide en la calidad de los servicios. La financiación autonómica es un debate que se tiene que abordar. Después de 3 años sin que se haya reunido la comisión bilateral, se tenía que haber sido más exigente por parte del gobierno de Alambán. 3 años sin relaciones bilaterales, en la que han pasado además 3 ministros de política territorial y el gobierno de Aragón no se ha reunido con ninguno de ellos. Y creemos que eso deja a Aragón en una situación de desventaja y de desigualdad. Hemos oído muchísimas veces al presidente Lambán, con ese espíritu patriótico que exhibe habitualmente, recordar y de alguna manera advertir al presidente Sánchez que no permitiría privilegios. Todavía vamos a ver cómo nos adelantan una vez más aquellos que sostienen al gobierno de Sánchez por un interés puramente político. Creemos que eso, como digo, provoca más desigualdad de los aragoneses y que nos sitúa en una posición de desventaja con respecto al resto de españoles.